superior. Acá está el meato superior. Este es el meato inferior. Este es el meato medio. Acá está el meato superior. ¿Está claro? Perfecto. En el meato superior, lo único que vamos a encontrar ahí es la desembocadura de las celdas etmoidales posteriores, que también son senos paranasales. Es lo único que encontramos en el meato superior. Nada más. Y por último, ¿cómo se llamaba el espacio que estaba encima del cornete superior? Receso suprameatal o receso esfenoetmoidal. Y ahí vamos a ver la desembocadura, aquí lo ven, incluso pasan un alambre por ahí, ¿se dan cuenta? De este famoso seno. Este famoso seno. ¿En qué hueso está? Excelente. El seno esfenoidal. El seno esfenoidal. Él es el que desemboca en el receso suprameatal o esfenoetmoidal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió, chicos? Muy bien. Excelente. Mira, quiero que vean esta imagen, es muy interesante, muy bonita, porque también así se ve en la práctica real cuando cortamos la cabeza por la mitad, se ve así, igualito. Entonces, miren ustedes, el seno esfenoidal, ¿qué es esto que está encima? Excelente, doctora, la felicito, muy bien, usted es observadora, la felicito, doctora. Es la silla turca. La silla turca, o también la fosa hipofisiaria, ¿se acuerdan? La fosa hipofisiaria, o sea que iba a alojar la glándula hipófisis. Nótese cómo debajo de la silla turca está el seno esfenoidal. ¿Está claro? El seno esfenoidal. ¿Sí? ¿Se entendió? Muy bien. ¿Cómo se le llama? ¿Con qué otro nombre se le conoce a la glándula hipófisis? En la silla turca va la hipófisis, ¿no? La glándula hipófisis o pituitaria, ¿verdad? El otro nombre del hipófisis. ¿Ustedes saben qué significa la palabra pituitaria? Ya se preguntan, nadie la sabe. Pituita en griego es moco. Y era porque antiguamente se creía que el moco se producía en la glándula hipófisis. Antiguamente creían que la glándula hipófisis se encargaba de producir el moco que nosotros botamos por la abundancia. Y de ahí su nombre, pituitaria, productora de moco. ¿Me dejo entender? Pues digo, ese nombre obedece un error. Y sin embargo, todo el mundo lo va repitiendo acéfalamente, o sea, sin saber por qué le llaman así. ¿Correcto? Entonces, bien. Y miren, y digamos que razonamiento no es tan descabellado, porque si vemos en la anatomía que la cercanía que tiene la glándula hipófisis con el seno esfenoidal que produce moco, o sea, realmente que para los conocimientos de ese momento se podía razonar así probablemente, ¿no? Tal vez lo que estemos diciendo ahora también sea motivo de gracia en 100 o 200 años. Nadie está en lo último. ¿Me dejo entender? Así de claro. Muy bien. Perfecto, chicos. Ya saben. Muy bien. Felicito. ¿Qué más? Ahora sí, miren la mucosa. La mucosa nasal. En la mucosa nasal nosotros vamos a encontrar dos tipos de mucosa. Dos tipos de mucosa. Vamos a tener por un lado la mucosa olfatoria y por otro lado la mucosa ventilatoria. ¿Correcto? Dicho sea de paso, quiero aclarar un término. El hecho de poder movilizar aire por nuestra vía de aire cuando uno inspira y expira, pregunta, ¿eso es respiración? ¿Doctora? Muy bien, doctora, eso es ventilación. Es decir, surge una pregunta casi filosofal, ¿no? O de fundamento. ¿Qué es respirar? Uno se hace la pregunta, ¿qué es respirar? ¿Será acaso la capacidad de movilizar aire cuando tú ves en emergencia un paciente que está de repente en coma, está con un TEC, y está con alteración del patrón ventilatorio, ¿no? Respiración en coma y está con ventilación de Cheyne-Stokes o de alteración del patrón, dice, ya está respirando, dice, ¿estás seguro? No es respiración, es ventilación. ¿Me dejo entender? Entonces, el hecho de movilizar aire no es respirar, es ventilar. Muy bien. Ahora,
¿Cuál es la finalidad que uno inspire? La ventilación tiene inspiración y expiración. Cuando uno inspira, el aire debe llegar, bueno, la mayor parte del volumen debe llegar hasta los alvéolos, en los pulmones. Ahí el aire va a pasar a la sangre a través entre el alvéolo y la capilar sanguínea, ¿verdad? ¿Eso será respiración? Los fisiólogos dicen que eso es respiración. Tampoco. O sea, el intercambio de gases de oxígeno por CO2 entre el alvéolo y la sangre, ¿eso será respiración? Tampoco. ¿Saben cómo se llama eso? Y los fisiólogos está en sus libros. Se llama hematosis. Hematosis, con H. Ese intercambio de gases entre el alvéolo y el oxígeno con CO2 entre el alvéolo y la sangre, eso se llama hematosis. Ahí están los libros de fisiología. No es respiración. ¿Cuál es el fin último de poder inhalar aire? ¿Para qué necesitamos el oxígeno? ¿Y cómo? A nivel celular, exactamente. ¿Y cómo se llama ese proceso? Respiración celular. Exactamente. Y que se da fundamentalmente a nivel de una organela intracelular que es la mitocondria. ¿Verdad? El famoso ciclo de Krebs. El ciclo de carboxilaciones, ¿correcto? Entonces, así es. Eso es la respiración, chicos. La respiración, entonces, en realidad es la respiración celular. Es la utilización, como dice la doctora, es la utilización del oxígeno a nivel de la célula para la producción de energía. Que al final de cuentas es una reacción de combustión. Porque si van a un texto de química elemental, un texto de química escolar, reacción de combustión es toda aquella reacción donde agarras un reactante, lo combinas químicamente con oxígeno y el producto, los reactivos, los productos van a ser siempre CO2, agua y energía. ¿Sí o no? ¿Y qué produce el ciclo de Krebs? Esto es un macanón de enzimas, ¿no? Que a uno lo hacen aprender ahí de memoria, ¿correcto? Y al final el resultado, ¿qué es? ATP, agua y CO2. O sea, yo veo, esto es una reacción de combustión. ¿Sí o no? Entonces, ahí está, así de claro. Combustión completa, si hablamos en términos químicos. Entonces, efectivamente, eso es la respiración, poder producir energía. ¿Quedó claro, chicos? Entonces, en ese sentido, si estamos hablando acá simplemente de movilización aérea, entonces esto es ventilación. Y por eso yo le digo mucosa ventilatoria. Esta rojiza, y esta de acá, en éter, equivocadamente ha pintado de azul, en realidad es de color amarillento. Debieron haberla pintado de color amarillento. Porque cuando uno se la endoscopia, se ve claramente, se nota, aspecto amarillento tiene. Por eso a esto se le llama la mucosa amarilla. Y a esto se le llama la mucosa roja. Mucosa amarilla y mucosa roja. La mucosa amarilla es la mucosa olfatoria. La mucosa amarilla es la mucosa olfatoria. ¿Por qué? Porque ahí se encuentran los receptores del olor, los receptores olfatorios. ¿Me dejo entender? El sentido del olfato. Mientras que la mucosa roja es la mucosa ventilatoria. Esta no tiene receptores. Simplemente deja pasar el aire. ¿Me dejo entender? ¿Y por qué es roja? Porque está ricamente vascularizada, ¿verdad? Y esa vascularización se intensifica ¿con qué? ¿Cuál es el estímulo principal que intensifica la vascularización de la mucosa nasal? Excelente, en la temperatura fría del aire. ¿Estamos claros? Eso intensifica, es un estímulo para intensificar la mucosa nasal. Así de claro. ¿Se entiende? Muy bien. Ahí está, mucosa olfatoria. Bien, la mucosa olfatoria, como les he dicho, ¿dónde se encuentra para empezar? ¿Dónde está ubicada? Se encuentra generalmente en el tercio superior de la fosa nasal. Ahí arriba está, en la parte superior. Bien, la mucosa olfatoria tiene receptores olfatorios. Hay un detalle muy curioso desde el punto de vista de la neurociencia. Hay un tema muy curioso. Cuando ustedes vean neurofisiología o neurociencia, van a ver
¿cómo se llama? Que todo estímulo, toda forma de sensibilidad o aferencia, ¿correcto? Siempre comienza con un receptor. ¿Me dejo entender? Siempre comienza con un receptor, el que quiera, para cualquier estímulo que se va a captar. Un receptor es como una pequeña estructura especializada en transformar las formas de energía, ¿me dejo entender? En ondas eléctricas que van a viajar por el cuerpo. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Pero el receptor es una estructura especializada y suele ser independiente de las neuronas. Suele ser independiente, o sea, tengo el receptor y luego el receptor le va a pasar la información a una neurona. ¿Me dejo entender? Eso se ve en todas las aferencias, en todas las formas de decir, excepto el olfato. El olfato tiene una particularidad, algo que lo hace sui generis, algo que lo hace propio de él, y es que los receptores, sus receptores, son las mismas prolongaciones de sus neuronas. Sus mismas neuronas, las mismas neuronas que están atravesando la lámina cribosa del etmoides, modifican o han modificado sus prolongaciones para convertirlas en receptores. Esto es algo exclusivo de la vía olfatoria. Por lo tanto, la pérdida de estas neuronas va a causar definitivamente la pérdida de la percepción olfativa porque se ha perdido neurona y receptor a la vez. ¿Se entiende la idea? ¿Está claro? ¿Cómo se llama la falta de percepción olfativa? Anosmia. Anosmia. Un término que estuvo muy de moda con el coronavirus, ¿verdad? Decían que perdían el olfato y perdían el gusto. Pero ojo, gusto por los sabores, ¿sabes? Porque varios comenzaron a ser dependiendo, ya no le gusta a su pareja, dice, porque tiene polvo. No es tanto así, hablan del gusto de los sabores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muy bien. Entonces ya saben. Perfecto. Entonces, por eso, pues, los receptores de tipo de olfato son las dendritas, las prolongaciones receptivas de una neurona, ¿cómo se llaman las neuronas? Se llaman las neuronas bipolares o las neuronas de Schultz. Schultz, ¿correcto? Que son las neuronas que están atravesando la lámina cribosa del etmoides. Y esas neuronas, así diseminadas, formando generalmente 20 paquetes de 1000 fibras cada una, eso, todo ese conjunto, es el primer par craneal. Todo ese conjunto de neuronas bipolares de Schultz forman el primer par craneal. O sea, sus axones, ¿no? Los axones de las neuronas van a ingresar por acá, van a formar el primer par craneal. ¿Y dónde van a hacer sinapsis? Van a hacer sinapsis en una formación que se llama el bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio. Donde aquí va a haber una segunda neurona. La primera neurona son las neuronas bipolares de Schultz, que atraviesan la lámina cribosa del etmoides. Sus axones entran al bulbo olfatorio, que es esta formación que ven aquí que parece un hisopo. Es el bulbo olfatorio. Y hay unas neuronas ahí que se llaman las neuronas mitrales. Neuronas mitrales. Estas son la segunda neurona. Y de ahí da inicio a la vía aferente del olfato. ¿Correcto? Muy bien, pero eso ya es para neuro. Muy bien, ahí está, precisamente acá están. Les cuento algo que ahora lo ponen como si fuera la novedad, ¿no? Como si fuera la novedad. Esto se sabe desde hace 30 años. Las neuronas bipolares de Schultz, junto con algunas neuronas del hipocampo, son las únicas neuronas que tienen capacidad regenerativa. ¿Correcto? Capacidad regenerativa. ¿Se entiende? Así que si el coronavirus ha hecho perder neuronas bipolares en la mucosa olfatoria, el paciente no lo traumen, no le digan que ya perdió el olfato para siempre. Eso es mentir. Las neuronas bipolares se regeneran. Son las únicas neuronas, junto con las neuronas del hipocampo, una estructura en el lóbulo temporal, tiene la capacidad de regenerarse.
Estamos claros, porque siempre cuando se habla de neuronas se piensa que no tienen capacidad regenerativa. Estas neuronas sí la tienen. Eso es conocido desde hace 30 años, en la década de los 90. Los suecos lo describieron. Y 30 años, ahora lo están sacando como si fuera la novedad. En fin. Muy bien. Perfecto, la irrigación. Miren la gran vascularización que tiene. ¿Correcto? Bien. ¿Qué arterias participan en la irrigación de las fosas nasales? Tenemos nosotros aquí. ¿Se acuerdan la arteria labial superior que nació de la facial? Labial inferior y labial superior. De la labial superior hay una ramita que entra, ¿ven? Hay una ramita. Esta ramita es rama de la labial superior, de la facial. Luego, la arteria etmoidal anterior, que está por acá arriba. Etmoidal anterior y etmoidal posterior son ramas de la arteria oftálmica. Pero, ¿cuál es la principal arteria? Miren ustedes, ¿cuál es la principal arteria? La más frondosa. ¿Cuál era la principal arteria de las fosas nasales? La más frondosa. La esfenopalatina. ¿Se acuerdan? Les dije, es la principal arteria de las fosas nasales. La arteria esfenopalatina es rama de ¿quién? Era la última rama, la rama terminal, la rama número 16. ¿De quién? De la maxilar o maxilar interna, ¿se acuerdan? Eso no se olviden. Y esa arteria esfenopalatina está ingresando. Uno se preguntará, ¿por qué se llama esfenopalatina? ¿Por qué le pusieron ese nombre? Porque está ingresando por este agujerito. Este agujerito se llama, o está ubicado, ¿se acuerdan qué hueso estaba acá? El palatino. Estaba la lámina vertical del palatino. ¿Y aquí arriba quién está? El esfenoides. Entonces, este huequito se encuentra entre el esfenoides y el palatino. Por eso le pusimos esfenopalatino. Y la arteria que pasa por el agujero esfenopalatino, pues le llamaremos esfenopalatina. ¿Estamos de acuerdo? Y este huequito esfenopalatino, la entrada de la arteria esfenopalatina, se encuentra detrás de ¿qué cornete? Detrás de la cola del segundo cornete, del cornete medio. Por ahí está entrando. Cuando hagan la disección, levanten la mucosa. Encuentren al segundo cornete, detrás de su cola, levanten la mucosa. Y por ahí van a encontrar la arteria esfenopalatina. ¿Ya? Fácil. Muy bien, chicos. Perfecto. Y también aquí, miren, en el tercio anterior del tabique, en el tabique, ¿eh? ¿Se acuerdan del tabique? La pared central, la pared septal. Aquí se va a formar un plexo capilar que es el llamado plexo capilar de Kisselbach. Ahí está escrito, Kisselbach, localizado en el tercio anterior del tabique nasal. Está conformado por ramas de 3 arterias. Ramitas de la labial superior, ramitas del etmoidal anterior y ramitas del esfenopalatino. Por eso, y este es un plexo capilar que en algunas personas es particularmente frágil. Por eso cuando una persona le da un golpe muy fuerte o sufre un golpe en la nariz, se le dobla el tabique nasal, ¿no? Y esto lesiona rápidamente este capilar, la persona comienza a sangrar, sangre por la nariz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen idea cómo se le llama al sangrado nasal en términos clínicos? Tiene un nombre. Muy bien, doctora, muy bien. Epistaxis. Epistaxis. Epistaxis es sangrado de origen nasal. ¿Me dejo entender? Porque no es una fractura craneal tampoco, es otra cosa. ¿Correcto? Epistaxis. Y la causa más frecuente de epistaxis es por fragilidad de este plexo capilar de Kisselbach. Pregunta, ¿cuál es la causa más frecuente de sangrado de epistaxis nasal? ¿Cuál es la causa más frecuente? Traumática. Claro, me metieron un combo. O se ha caído, o se ha golpeado la nariz. Esa es la causa más común. Si ustedes están en emergencia y ven un chico que viene botando sangre por la nariz, ¿te han golpeado? ¿Te han golpeado?
No, a veces se nota, en la parte externa se nota el golpe, ¿no? Estoy hinchado, ¿me dejo entender? ¿Está claro? Pero si te dice que no, que ha sido espontáneo, que en un momento no le ha comenzado a sangrar la nariz, pues puede pasar. Si es una persona joven, generalmente se atribuye a fragilidad capilar. Hay personas que con el frío muy marcado, empiezan a sangrar. Como hay vasodilatación, como la fosa responde vasodilatación, comienza a sangrar. Tiene fragilidad capilar. ¿Me dejo entender? ¿Qué tienen que hacer con esa persona? ¿A dónde lo vas a mandar? ¿Un ginecólogo? ¿A qué especialista? Otorrino, pues a un otorrino, envíalo a un otorrino laringólogo para que le haga cauterización del plexo capilar y no vuelva a sangrar. Nada más. Pero, ¿qué pasaría si es una persona, un adulto mayor? Si es un adulto mayor, una persona mayor, de 50 años para arriba, no quiero decir que 50 años sea adulto mayor, pero les voy a explicar por qué. Pero 45, 50 años para arriba, sangrado espontáneo, sangrado nasal espontáneo, sin golpe, ¿me dejo entender? ¿En qué pensamos? Tómale la presión arterial. Tómale la presión arterial y te vas a encontrar lo más probable que esté elevada. Crisis hipertensiva. ¿Me dejo entender? Entonces, este paciente, ¿lo vas a mandar a un otorrino? No tanto. Mándalo a un cardiólogo, que es el que se encarga de ver hipertensión arterial. ¿Me dejo entender? Entonces, por ejemplo, uno lamentablemente nunca está libre. A veces puede ser un familiar, una persona mayor, correcto. Es a veces lo penoso de estudiar medicina, que empezamos a aprender todas las enfermedades y con los años, nos guste o no, vamos a ver a nuestra familia envejecer. Entonces van a comenzar a aparecer las enfermedades, las dolencias, y ya tú vas a tener conocimientos. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Entonces, por eso, igual una amistad, un conocido, te van a preguntar siempre, uy, mi abuelito ha comenzado a sangrar, ¿se ha golpeado? No, allá, pues chapa tu tensiómetro, anda con tu tensiómetro en la mano. Tomas presión arterial, ¿correcto? ¿Lo está viendo algún cardiólogo? No, mándalo al cardiólogo. De frente. Y si está con crisis hipertensiva y está sangrando por la nariz, mételo por emergencia. Acompáñalo tú. Si tú eres estudiante de medicina, va, te presentas, te van a abrir las puertas. Los estudiantes de medicina te ayudan. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ya saben. Eso es lo importante. ¿Ya, chicos? Perfecto. Nada más. Aquí está precisamente, ¿ven? Cuando sangra el plexo capilar, ¿de qué se va? Se llama epistaxis anterior. Ya les he dicho. Causa más frecuente, traumática. Siempre descarten que no se haya golpeado la nariz, que no se haya caído, etcétera, etcétera. ¿Correcto? ¿Se entiende o no? Si es espontáneo, si es joven, pensamos en fragilidad capilar. Mándalo al otorrino para que le cautericen su plexo. ¿Correcto? Si es adulto mayor, tómale la presión arterial. Y si está elevada, a enviarlo, mételo por emergencia y que lo vea cardiología. ¿Correcto? Pero también puede haber epistaxis posterior, que son más severas. El paciente comienza a deglutirse su sangre. La sangre va hacia atrás. Abres la boca y ves la garganta con sangre. ¿Correcto? Epistaxis. Estas generalmente son traumas, son golpes muy fuertes, caídas muy fuertes sobre el macizo facial y puse epistaxis posterior. ¿Quién sangra ahí? La arteria esfenopalatina. La misma arteria esfenopalatina. Aquí en emergencia nosotros ponemos un tapón. ¿Qué significa un tapón? Agarramos una gasa y formamos una tira larga. Formamos una tira larga y la enrollamos. Formamos un taquito en una gasa. ¿Me dejo entender? Agarramos una pinza Fester, que es una pinza larga, y la metemos por la nariz hasta el fondo. ¿Correcto? La medicina, bueno, hasta el fondo, la meto por el meato inferior. La sonda entra por acá. Hasta que vemos la gasa en la garganta. ¿Me dejo entender? Aparece por acá. De verdad, no es broma. ¿Se entiende la idea? La sacamos por la boca, formamos la tórula y luego volvemos a jalar por la nariz. Y se queda atracado. ¡Pah! Se queda atracado en la coana. Dejó de sangrar. Acá. Eso hacemos en emergencia. Lo taponamos al paciente. ¿Correcto? Ahí. Claro, hasta la solución definitiva. Tiempo de sangría. ¿Conocen hematología o no? Hemato. ¿Tiempo de sangría cuánto dura? 5 minutos. Agregación plaquetaria. ¿Sí o no?
pum, tapón 5 minutos, ya, retiras el tapón, sigue sangrando, no, mándalo al otorrino que lo vean. Si no, normalmente ha dejado de sangrar. ¿Quedó claro? Muy bien. Perfecto.